Bien, muchas gracias. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Tú, como gran amante del western, tendrías esta película ya bastante guardada. Y vista ahora, ¿qué te ha parecido? Pues la misma impresión que me produjo cuando yo también la vi a los pocos días del estreno aquí en Madrid, y me produjo una impresión inmejorable, y creo que la película se mantiene espléndidamente bien. Yo tengo algunos defectos que poner, que luego saldrán en el coloquio, la parte final de la película, pero en general la película me parece espléndida. En aquellos momentos probablemente la veíamos como un western de los que se llamaban otoñal, es decir, en la que los héroes están cansados, en las que el oeste, como acaba de decir Clara, ya no es el oeste brillante, pero mirado con la perspectiva resulta que en esta película pues hay muchos elementos de películas anteriores, es decir, lo que se ve es la tradición del western, que hay cosas en un momento determinado, una manera de mirar lo que sucede en el oeste, otra en esos finales de los años 60 o 70 y otros herederos. Esta es una película que tiene muchísimos puntos en común con Caravana de Paz, Wagon Master, de John Ford. La familia del predicador y de sus hijos es prácticamente la misma. La utilización del paisaje y la desolación pues está en muchas películas de Tony Mann, en El hombre del oeste, y después en esa época hay un director que hizo una película muy parecida a esta, que es Blake Edwards, un director en principio muy raro para que haga películas del oeste, que se llamaba Dos contra el oeste, que era prácticamente una historia bastante similar a esta. Y muy recientemente yo creo que de esta película han bebido mucha gente, entre otros Clint Eastwood, porque El jinete pálido y El jinete, no sé cómo se llamaba el otro, el hombre de... Joseph Wales. Joseph Wales, pues sobre todo El jinete pálido, los planos que van a ver los espectadores de la entrada a ese pueblo invernal lleno de barro, pues es casi el del jinete pálido, sin ningún género de dudas. Y recientemente hay un western precioso de Clint Eastwood, de Kevin Costner, que es Open Range, que es prácticamente también esta misma solución. Con eso quiero decir que esta es una película del oeste con una mirada, como ha dicho Antonio, mucho más intimista o clara, mucho más fijado en la cotidianidad, con un héroe bastante vencido que va derrengado en muchas cosas de la vida, fijándose más en los pequeños detalles, pero también a los aficionados del oeste pues nos encanta ver todas las cosas que hay presentes de toda la mística y toda la leyenda del oeste. Creo que esta es una película insólita para el director, porque nada de lo que había hecho antes acreditaba que fuera a ser tan buen guionista y tan buen director, nada de lo que ha hecho después. Yo La casa de cristal a mí no me gusta mucho, la he visto recientemente y creo que es una película muy efectista, pero probablemente era la película para un director, un actor, un guión y un reparto que yo creo que está espléndido. No solamente Joan Hackett, sino la cantidad de característicos que hay, desde el médico del pueblo, ese médico que es barbero del pueblo, hasta Ben Johnson en ese papel que quizás hubiera podido tener más importancia, pero que simplemente cómo le describe lo que va a ser su trabajo y cuáles son las normas del Flatiron Ranch, pues ya es bastante. Yo creo que es una película magnífica, que tiene una fotografía de Lucien Ballard fantástica, y espero que la copia también demuestre el enorme talento que tenía Lucien Ballard para atrapar esos ambientes y sobre todo el paisaje, que es, por su desolación, porque da de alguna forma el contrapunto a la soledad de los héroes, al desgarramiento de los héroes, otro de los personajes de la película. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver Will Penny. Como dice mi amigo Eduardo, Lucien Ballard tiene un peso muy grande, como lo tienen las películas de Peckinpah. Esta podía haber sido una película de Peckinpah también. Esta podía haber sido una película de ese primer Peckinpah de Duelo en la Alta Sierra, donde estos directores hechos en la televisión, en seriales como Gunsmoke y El Forastero, etcétera, El hombre del rifle, de repente salían con un gran, más que conocimiento, con un gran cariño y ternura sobre los espacios abiertos que se habían perdido. Pocas veces se puede decir de una película que es una de vaqueros. Es que esta realmente, los personajes son vaqueros, con una segunda mitad realmente magnífica, que podía llamarse, es como un relato incluso de Henry, podía haber sido un relato de Bret Hart, el invierno en la cabaña, ¿no? Y lo único que a mí nunca me ha gustado de esta película es la música, que es como de otra película, no tiene nada que ver. Yo no sé, ni siquiera cuando estaban mezclando la película no se dieron cuenta de que era una película con una música que no le iba, era una zambra, como una cosa, como una película como italiana. Y es un buen compositor, ¿eh? Sí, y es un buen compositor, ¿eh? Sí, pero es una música como de película hasta porno, de hecho, no tiene nada que ver. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Sobre todo al comienzo. Con una música extraordinaria que hubiera tenido, hubiera sido realmente fantástica. Y luego hablaremos del misterio Tom Grise. ¿Qué pasó con este director? Porque
Nunca... Hizo una con Cassius Clay, ¿no? Sí, también, y el número 1 con Heston, que era una película que en teoría yo el buena, mejor. de fútbol, esa, y Los 100 rifles, que Esa hizo aquí en España, con, sí. Con Raquel Welch. Raquel Welch y Sancho Gracia. Sí, claro, y en teoría también era una película con un buen asunto, muy en la línea de Villa Cabalga, y... Es que murió en el año 77. Sí, no, se murió. Yo creo que la cárcel de cristal... Yo no la he visto, yo la vi en su momento en San Sebastián, no la he vuelto a ver. ¿A qué hemos llamado? ¿La cárcel o la casa? La cárcel de cristal. La casa de cristal. La casa de cristal. Sí, Glass House. Es que hay dos películas con un título similar. Esta es la casa de cristal, Sí, ¿no? y yo no sé, bueno, tendrás tú probablemente razón de que a lo mejor ha perdido. Vista en aquel año, era una película, o quizás nos dejó vencernos la simpatía de Tom Grise, de decir, bueno, este es el que hizo esa película estupenda y esta está muy bien. Pero tiene un formato telefilm y un formato efectista que ahora chilla un poco. La película de contenido no está mal y los personajes están todos muy bien, los actores están todos muy bien, ¿no? Es difícil encontrar actores malos en las películas de Gris, ¿no? Muy bien, aquí están, fíjate, yo tengo apuntados de actores estupendos que hay aquí, pero magníficos. Joan Hackett, Donald Pleasence, Lee Mayor, que debutaba, como le veíamos en aquella del hombre del $1.000.000, Slim Pickens, Ben Johnson, Bruce Dern, son unos actores impresionantes, que todos montan muy bien a caballo, todos disparan un poco aproximándose a la realidad, y coincide con un momento donde el western está prácticamente liquidado. El único western que funciona es el que se hace en Leone, el spaghetti western, y bueno, y este tipo de películas que son rarezas como Junior Bonner o Monty Walsh, que es otra película muy parecida. Es de gente que ha amado mucho este género y que se está como despidiendo de él. Pero bueno, yo creo que tenemos la ocasión de ver una película que nace además en un momento especial, claro, es el año 67, 68, donde todo está cambiando, no solo en el cine y en el cine americano, sino en Europa se está produciendo un cambio espléndido. En esta película hay, por decir solo un momento, un plano de Heston, donde un niño se le abraza a ese enorme cuerpo, a esa cintura gigantesca para decirle con ese abrazo lo que le quiere, que yo creo que pocas veces Heston ha tenido una interpretación más convincente y mejor. Un gesto que también, por un lado, está ese hombre del rifle y por otro lado está ese actor del Cid y de otras tantas películas que es, aquí que es magnífico. Heston está increíble. Que es magnífico, increíble. Es el del Señor de la Guerra y el de tantas y tantas películas. Con todos ustedes ese horrendo título de El más valiente entre mil, que no hace justicia en absoluto a la película, por lo cual digamos Will Penny de Tom Grise.